La ingeniería de requerimientos se ocupa de definir, analizar y documentar las necesidades que un sistema debe satisfacer. En las clases anteriores abordamos conceptos como la definición de objetivos, el alcance de un proyecto y las características esenciales que deben cumplir los requisitos. Ahora, nos enfocamos en los casos de uso y los diagramas de comportamiento, elementos fundamentales para entender cómo interactúan los usuarios u otros sistemas con la solución en desarrollo. Estos diagramas, basados en UML, permiten organizar la información de manera clara y concisa, facilitando la comunicación entre el equipo de proyecto y las partes interesadas. En este punto del curso, resulta crucial enlazar la información recogida en el documento SRS con la estructura formal de los casos de uso, ya que ambos conforman la base para la verificación de requisitos. Con esta visión general, profundizaremos en cómo identificar actores y cómo representar sus interacciones. Los casos de uso se componen de actores, casos de uso en sí y el diagrama que los vincula. Un actor representa a cualquier entidad externa que interactúa con el sistema, un usuario humano, un departamento o incluso otro sistema. Mientras tanto, cada caso de uso describe una secuencia de acciones que el sistema realiza para proveer un resultado de valor al actor. El diagrama de casos de uso, por su parte, muestra de manera gráfica cómo se relacionan los actores con las funcionalidades. Esto permite tener una visión global de la funcionalidad requerida y ayuda a garantizar que no se omitan requerimientos importantes. Además, el modelo resultante sirve como base para la planificación de pruebas y la elaboración de manuales. Conocer estos componentes y la forma en que se integran es esencial para avanzar de manera ordenada en el desarrollo de la solución. Identificar actores consiste en reconocer quién o qué interactúa con el sistema, sin formar parte de él. Para lograrlo, es útil preguntarse: ¿quién ingresa datos? ¿Quién recibe resultados? ¿Quién mantiene el sistema? ¿O existen otros sistemas externos que deben conectarse? Con estas preguntas, se determinan los roles que tendrán impacto en el comportamiento esperado. En la práctica, múltiples roles pueden confluir en una misma persona, o un solo rol puede estar distribuido entre varias personas. Lo importante es agrupar las interacciones basándose en la función que desempeñan. Por ejemplo, un estudiante y un docente podrían iniciar acciones distintas, pero si un mismo individuo encarna ambos roles a la vez, el diseño de casos de uso debe permitir esa diferenciación sin duplicar actores. Este enfoque favorece la claridad al detallar las responsabilidades de cada rol y la forma en que el sistema las satisface. Un actor se considera bien definido cuando su rol representa una interacción coherente con el sistema. Un mal actor es aquel que se crea basándose en características innecesarias o pasajeras. Por ejemplo, distinguir entre alumno nuevo y alumno recursante como dos actores distintos podría no tener sentido si ambos realizan la misma operación. Del mismo modo, una persona que cumple roles diferentes en situaciones distintas, como alumno y profesor, no requiere un actor intermedio extra, sino que se define cada rol por separado. La clave para evitar errores es centrarse en cómo el sistema ve a ese actor, recibe o envía información distinta. ¿Cambia su comportamiento en el flujo de trabajo? Cuando la interacción permanece idéntica, es preferible mantener un único actor. Así, el diagrama se mantiene limpio, facilitando el entendimiento y la gestión de requisitos. Para desarrollar casos de uso, se parte de los requerimientos funcionales identificados y de la lista de actores. Cada caso de uso detalla la secuencia de pasos que ocurre cuando un actor interactúa con el sistema para cumplir un objetivo específico. La sintaxis habitual es nombrarlo con un verbo en infinitivo seguido de un sustantivo. Por ejemplo, registrar curso o consultar notas. Posteriormente, podemos describir escenarios alternativos o excepciones que podrían ocurrir en la interacción. Esta especificación textual se combina con el diagrama, donde se representa cada caso de uso como una elipse, conectada a los actores que participan. La claridad que brinda este formato facilita la validación. Se comprueba si cada acción cumple con lo estipulado en el SRS y si cubre las necesidades reales del usuario. Además, evita redundancias al permitir agrupar flujos similares. Existen dos criterios para determinar que un caso de uso está correctamente definido: la completitud temporal y la funcional. La primera implica que el caso de uso abarque todo el flujo de principio a fin, sin fragmentarlo en pasos innecesarios que podrían pertenecer al mismo proceso. La segunda se refiere a unificar las tareas parecidas o relacionadas, especialmente si son iniciadas por el mismo actor. Por ejemplo, si un actor solicita ver catálogo de cursos y luego seleccionar materia, muy probablemente esas dos interacciones se fusionen en un solo caso de uso, siempre que apunten al mismo propósito global.
Dividirlo en partes sin justificación dificultaría el mantenimiento y la comprensión. En cambio, agruparlo en exceso podría ocultar información importante. Equilibrar estos criterios asegura que cada caso de uso represente un contexto de interacción completo y cohesionado. La asociación es la relación principal que vincula actores con casos de uso. Se establece cuando un actor inicia, colabora o recibe información de un caso de uso y se dibuja con una línea que une al actor y la elipse del caso de uso. El sentido de la flecha, en UML, puede indicar si el actor provee datos, recibe resultados o hace ambas cosas. A nivel conceptual, la asociación representa simplemente el intercambio de información o la generación de eventos que permiten que el proceso avance. Este vínculo es fundamental para delimitar qué casos de uso pertenecen a cada actor y qué acciones pueden desencadenar. Si se trazan asociaciones sin justificación, se corre el riesgo de sobrecargar el diagrama con rutas de interacción que no tienen sentido lógico. Por ello, se debe garantizar que cada línea represente un flujo relevante. La inclusión, include, se utiliza cuando varios casos de uso comparten una misma secuencia o acción común, evitando la repetición de dichos pasos en cada uno. Así, se crea un caso de uso incluido que encapsula esa conducta común. Por ejemplo, validar usuario podría formar parte de generar reporte y procesar pago, si ambos requieren verificar credenciales. El foco está en el reuso de procesos, permitiendo un mantenimiento más sencillo. Si se modifica la validación, se actualiza una sola vez. En el diagrama, la flecha se dirige desde el caso de uso base hacia el caso de uso incluido, reforzando la idea de que el primero invoca el comportamiento del segundo. De esa manera, la lógica se mantiene ordenada, sin replicar pasos que pueden gestionarse centralmente, incrementando la consistencia general de la especificación. La extensión, extend, se agrega cuando un caso de uso principal podría requerir un flujo adicional bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, realizar pedido podría extenderse con pedido urgente cuando el actor cumple requisitos especiales, como plazos de entrega muy ajustados. En este escenario, el caso de uso principal no depende de la extensión para completarse, ya que representa un escenario opcional o de excepción. En el diagrama, la flecha va desde el caso de uso opcional hacia el caso base, indicando que es la extensión la que observa y reacciona a la condición. Esta separación ayuda a simplificar la descripción del flujo principal, dejando los detalles excepcionales en un caso aparte. De esta forma, se evitan confusiones al mezclar reglas que aplican solo en situaciones específicas con el comportamiento estándar que se ejecuta en la mayoría de los casos. La generalización puede emplearse tanto en actores como en casos de uso, reflejando un principio parecido a la herencia en programación orientada a objetos. En el caso de los actores, se crean jerarquías donde un actor padre incluye los rasgos comunes y los hijos especializan características particulares. Por ejemplo, un usuario general podría especializarse en usuario administrador, que hereda todas las interacciones de su padre y añade algunas específicas, como mantener otros usuarios. La flecha de generalización parte del actor especializado y apunta al general. Esto facilita la consistencia en el diagrama, evitando duplicar líneas de asociación. Del mismo modo, si se producen cambios en las interacciones comunes, se actualiza la definición del actor general y automáticamente se reflejan en los especializados, manteniendo coherencia con un menor esfuerzo de diseño y documentación. Para crear un diagrama de casos de uso coherente, primero se listan los actores y casos de uso, luego se colocan en un espacio bidimensional con los actores primarios a la izquierda, los casos de uso en el centro y los actores secundarios a la derecha. A continuación, se trazan las relaciones de asociación, inclusión, extensión o generalización. En proyectos grandes, conviene dividir el sistema en subsistemas o módulos y dentro de cada uno, ubicar los casos de uso relevantes. Así se logra una vista abarcadora donde se identifican dependencias y se evita la sobrecarga visual. Además, cada caso de uso puede documentarse con un texto adicional que describa el flujo principal y los escenarios alternativos, permitiendo que terceros comprendan los detalles sin saturar el diagrama. El resultado es una representación clara del comportamiento esperado a nivel global. El actor temporal ejemplifica la situación en la que no existe un usuario detonando el flujo, sino que el evento ocurre por el paso del tiempo. Para representarlo, UML propone un actor con un icono de reloj y una flecha punteada hacia el caso de uso, indicando que se activa en un intervalo específico, diario, semanal, mensual, etc. Un ejemplo común es generar reporte diario de vacantes, donde cada 24 horas el sistema ejecuta la operación sin intervención humana directa.
Este tipo de actor amplía la visión de los escenarios que se pueden dar en la práctica, pues no toda funcionalidad surge de la acción voluntaria de un usuario. Es fundamental tener en cuenta estos eventos temporales en la etapa de recolección de requisitos, garantizando que el sistema responda adecuadamente a las tareas automatizadas y a los plazos establecidos. En la práctica, los casos de uso sirven para guiar el diseño y la implementación de distintas soluciones. Por ejemplo, en un sistema de gestión universitaria, se identifican actores como alumnos, profesores y departamento de alumnos. Los casos de uso podrían abarcar registrar curso a dictar, consultar calificaciones o mantener planes de estudio. Estas funcionalidades se modelan para reflejar soluciones a necesidades concretas, matricularse, supervisar progreso académico o mantener información actualizada. Además, el diagrama de casos de uso colabora con la preparación de planes de prueba, puesto que cada caso de uso puede dar lugar a uno o varios escenarios de test. Al final, la representación visual facilita a las partes interesadas, desde programadores hasta administradores, una comprensión uniforme de qué se espera que haga el sistema, mejorando la comunicación y reduciendo ambigüedades. Al construir casos de uso, algunas buenas prácticas incluyen mantener los nombres claros y concretos, verbo sustantivo, evitar mezclar requisitos no funcionales con los funcionales y confirmar que cada caso de uso tenga un valor claro para un actor. Además, se recomienda revisar periódicamente la lista de casos de uso para detectar redundancias y emplear relaciones de inclusión o extensión donde sea adecuado. Asimismo, conviene definir los flujos de eventos de manera lineal, describiendo precondiciones, pasos del actor y reacciones del sistema, y postcondiciones. En cuanto a la validación, un enfoque útil es revisar cada caso de uso con usuarios o stakeholders para confirmar que el proceso describe fielmente sus necesidades. Contar con un diagrama actualizado favorece la gestión del cambio, pues cualquier modificación en la funcionalidad puede reflejarse fácilmente en el modelo. Los casos de uso y los diagramas de comportamiento son herramientas dinámicas que permiten al equipo de proyectos y a los involucrados alinear expectativas sobre la funcionalidad del sistema. Al enfocarse en la perspectiva del usuario, se facilita la detección temprana de requisitos no explícitos y la validación de los ya identificados. Además, representan un puente entre el análisis y el diseño, ya que clarifican que debe implementarse sin prescribir cómo hacerlo. Es fundamental complementar estos diagramas con documentación de soporte, como especificaciones detalladas y un documento SRS bien redactado. Durante la ejecución, la trazabilidad entre requerimientos y casos de uso simplifica el seguimiento de los cambios y la planificación de pruebas. Con una óptima gestión, los diagramas de casos de uso contribuyen a desarrollar soluciones robustas y alineadas con las metas establecidas, logrando resultados de mayor calidad en menor tiempo.